el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:4. Consolar a los que sufren es un acto de amor. Los hijos de Dios han sido llamados a amar a sus hermanos en la fe y a su vez al prójimo. Esto implica una tarea que no todos están dispuestos a llevar a cabo. Amar a quienes nos rodean, independientemente de si comparten las mismas creencias, ideas o convicciones que nosotros. Consentir el pecado no es lo mismo que amar al prójimo. La idea del amor en los últimos tiempos se ha distorsionado y convertido en la aceptación de todo lo que a los ojos de los hombres es bueno. Pero se habla poco del amor puro que hay en alguien que tiene la valentía y sabiduría para exhortar a los demás sin ser acusatorio o cruel. Alguien cuyas acciones son verdaderamente guiadas por el Espíritu Santo al aconsejar y guiar, como hermano, mentor, guía y amigo. Anteriormente, en el capítulo 15 de este relato bíblico acerca de la vida de Job, conocimos una segunda perspectiva de Elifaz, demostrando que si bien las intenciones pueden ser buenas al aconsejar, es mucho más importante la dirección de Dios al hacerlo, pues el discernimiento humano siempre puede fallar. Versículos del 1 al 3. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Los consejos que Job estaba escuchando eran creencias populares, pero lo que había comenzado como un momento de compañía y consuelo se convirtió en un momento incómodo de soledad y molestia. Zofar hizo una pregunta en el capítulo anterior, versículos 1 y 2. ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? A lo que Job responde en el capítulo 16, versículo 3 de la siguiente manera: ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Como una referencia a que si su propia sabiduría era vana, las palabras contra él no eran precisamente llenas de consuelo o inteligencia. Se le acusaba de menospreciar lo que Elifaz llamó el consuelo de Dios. Y su respuesta fue una pauta para invitarlos a reflexionar acerca de sus palabras y el consuelo nulo que las acusaciones le brindaron. A entender que el consuelo de Dios no era en nada parecido a lo que ellos hablaban. En retrospectiva, el silencio inicial con el que lo acompañaron en su luto era mucho más sabio que todo lo que expresaban ahora. Fue mucho más reconfortante y alentador el hecho de que Job supiera que estaban ahí, acompañándolo en un silencio que lo abrazaba. Pero ahora se había convertido en una conversación en la que lo único que parecían hacer los acompañantes de Job era condenarlo por sus palabras y condenarse a ellos mismos delante de Dios. Las respuestas de Job, a pesar de ser vigorosas, estaban lejos de ser malintencionadas. Más bien, parece que de alguna manera es consciente de que los consejos que está recibiendo no son un consuelo de Dios, sino habladurías vacías que había escuchado en múltiples ocasiones. Pues si las frases que proferían sus acompañantes fuesen realmente un consuelo proveniente de Dios, para comenzar, no serían deliberadamente hirientes. Es cierto que la reprensión es dura, pero no es humillante ni retadora. En segundo lugar, si ese consuelo proviniera de su Señor, por muy duro que Dios pudiera ser, sigue siendo misericordioso. Es ese momento en el que se hace evidente que el conjunto de conocimientos sobre Dios, sean verdad o no, ya no solo de Elifaz, sino de la humanidad en general, son inútiles si no existe amor y misericordia. 1 Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Este texto destaca la importancia del amor en la vida cristiana. Según el apóstol Pablo, incluso si se tienen dones espirituales, conocimiento y fe, sin amor, todo esto no tiene sentido alguno. El amor es lo que da sentido y propósito a nuestras acciones, relaciones y palabras. Versículos 4 y 5. También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Elifaz, Bildad y Zofar son hombres conscientes de que Job era alguien que ayudaba a los demás, que ofreció un brazo en el cual apoyarse. En este fragmento se puede observar una comparación entre los hombres que buscan alentar a quienes lo necesitan y de quienes su único propósito es imponer su propio pensamiento y opinar en lugar de ser un lugar donde encontrar verdadero refugio. Además, les invita a actuar con empatía como les gustaría que les trataran a ellos si estuviesen sufriendo. Versículos del 6 al 9. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo de mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. El cansancio y la desolación que sus amigos causaban a Job llega a ser similar a lo que expresa el salmista en Salmos 38 del 8 al 11. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Aunque el protagonista de esta historia, los lectores y Dios mismo saben que Job no era impío, hay 4 sentimientos que Elifaz atribuye como castigo a los malos y que Job también estaba atravesando: la soledad, las tinieblas, angustia y el dolor. Esto podría alimentar la idea popular de que es inútil servir a un Dios que no te protege del sufrimiento. Pero el propósito de Dios en el sufrimiento humano no es evitarlo, sino acompañarlo en él y transformarlo en algo redentor. No para demostrar que los hombres tienen la capacidad de afrontarlo, sino para que conozcan y sepan que el propósito de la historia humana es glorificarle en todo tiempo y con todo el corazón. La expresión de Job sobre sentirse solo mientras está siendo acompañado por estos 3 hombres hace referencia a una soledad dentro de su problema y su dolor, pues es completamente diferente tener un comportamiento hostil con el atribulado que hacerle sentir acompañado. Es cierto que todos atraviesan la enfermedad y el duelo de maneras diferentes. En ese sentido, la compañía no se refiere a disponerse a sentir lo mismo que el otro, sino a hacerle sentir escuchado, comprendido y amado. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Otra de las interpretaciones de estos últimos versículos sugieren que se sentía más bien asolado por Dios, quien parecía haberle arrebatado toda su compañía con ira y desinterés. El título de este capítulo es Job se queja contra Dios, por lo que la opción más lógica es que se refiera a Dios incluso cuando habla de un enemigo que lo despedaza y lo tiene por blanco. Además, podemos leer en los versículos del 11 al 14. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer.
Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Las palabras de Job describen a Dios como un cazador que lo despedaza, como un traidor que, traicionando su confianza, lo entregó en manos de sus enemigos, alguien que traspasa su cuerpo con sus flechas. En cualquier época, hablar de Dios como un cazador es una forma grotesca de referirse a Él, y es en definitiva algo que nadie está acostumbrado a escuchar. Pues mientras patriarcas como Abraham y Moisés, hombres de fe y portadores de las raíces de la nación hebrea, se refieren a su Señor como sustentador, ayudador, incluso amigo, Job lo retrata como un cazador. Ante los ojos de sus amigos y de toda la humanidad, parecería descabellado el panorama sin conocer el contexto completo. Es decir, un hombre que evidentemente se encuentra en un estado deplorable, que es acusado de atacar y ofender a Dios, que sostiene que Dios lo ha atacado primero. Todos estos hombres pensaban, ¿qué hombre sería tan importante o desafiante para Dios como para que busque destruirlo sin causa? En definitiva, todo era un dilema imposible de resolver. Versículos del 15 al 17. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Una de las cosas más interesantes de Job es su paralelismo con el Mesías y las características que le atribuye a Dios, pues al igual que Job, como lo manifestaba en su propia vida, Jesús parecía estarse sintiendo traicionado y abandonado por su Padre. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había sido atravesado sin merecerlo. Job era un hombre inocente al igual que el Mesías, y ambos fueron entregados en manos mentirosas. El cilicio en este contexto se refiere a una prenda áspera hecha de pelo de cabra o de camello. Era utilizada como símbolo de duelo, expresando un dolor profundo y una penitencia desgarradora. Y la ceniza demostraba un profundo dolor y pérdida. Si retomamos el análisis hecho acerca de la historia de la reina Esther, podemos recordar a Mardoqueo vestido de cilicio y ceniza por la pena que le causaba la anunciada muerte de los judíos. Una de las diferencias significativas era la forma de utilizarlo. Algunos personajes del Antiguo Testamento lo ponían en su frente, mientras en citas como Esther 4:3, la ceniza se dice ser la cama de muchos. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Pero en este relato, Job no se coloca ceniza en la frente o se recuesta sobre ella, sino que posa sobre ella su cabeza en señal de cansancio y de un dolor más profundo que la penitencia, pero mezclado con la humildad ante Dios y el luto. Versículos del 18 al 22. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Job había tenido una vida digna como verdadero hijo de Dios, pero estaba recibiendo el trato que comúnmente es reservado para los malos. Independientemente de si Job fuese considerado sabio o no, sabía que moriría y que su memoria sería olvidada.
Más allá de que el tiempo fuera a borrar su recuerdo, ya no tenía hijos que siguieran su linaje. Eclesiastés 2:17. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Y Salmo 103:15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Para fines de este análisis, es importante recordar la metáfora anterior, que pone al hombre como un ser efímero que la tierra conoce en su momento. Retomando la frase de Job cuando pide a la tierra no cubrir su sangre, es mucho más profunda de lo que parece. Sería hasta cierto punto absurdo que Job, con la sabiduría y la conciencia de que su vida va más allá de su familia, sus bienes y la enfermedad, pidiera a la tierra algo relacionado con su linaje. Es decir, en episodios pasados se reafirmó la idea de que en definitiva no buscaba la restauración de nada de lo que había perdido. Entonces, ¿a qué se refería? Es primordial tener en cuenta que lo más importante para Job era su comunión con Dios, la cual se veía aparentemente afectada por su supuesta injusticia. Entonces, lo más importante para Job al expresar esta frase era asegurar su inocencia. Estaba seguro de que tarde o temprano moriría, y esto es sumamente importante. Isaías 26:21 dice: Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En la Biblia, a menudo la tierra es vista como un testigo de los hombres. Tal es el ejemplo del Salmo 103, versículo 15, que habla sobre el hombre siendo como la flor del campo. Al encontrarse los campos en la tierra, entonces entendemos la analogía. Si la tierra es testigo de la existencia del ser humano y luego le olvida, ¿por qué descubrirá la sangre de los muertos o dejaría descubierta la de Job? El texto anterior de Isaías 26 es un pasaje profético que hace referencia, entre varias cosas, a la forma en la que Dios hará justicia, paz y dará restauración a la ciudad de Jerusalén y a su pueblo. Es así como se entiende que Job pide que aunque muera, Dios le haga justicia, que nunca se olvide lo injusto que había sido que el mal viniera sin causa, que Dios no le respondiera y que sus amigos fuesen tan duros con él. Ahora viene otro comentario de gran importancia cuando dice: en los cielos está mi testigo. Con la palabra testigo se refiere a alguien que lo ve todo. Si bien cree que Dios luchaba contra él, sabe que es justo y que conoce la verdad sobre la integridad que posee y que hombres como él osaban a poner en duda porque no lo sabían todo. Pero Dios sí, Él sería su testigo. También anhelaba que sabiéndolo todo lo defendiera, que alguien en el cielo abogara por su causa. Probablemente Job no tenía ni la menor idea de que muchos años después, un hombre limpio que lo conocía todo, intercedería por toda la humanidad. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, que fungiría como ese ser divino que lo conoce todo, que justifica y permite que la sangre de un hombre justo sea olvidada dignamente. En este capítulo, Job hace afirmaciones controversiales sobre quién y cómo es Dios, sobre lo que piensa, siente y desea. Se siente atacado por sus amigos y acechado por Dios. Sentirse despreciado por el mismo creador del universo, sin motivo alguno, debe ser una sensación angustiante. Lo más sencillo, además de maldecir a Dios y morir, sería confesar un pecado que no cometió. Se vuelve admirable que Job mantenga su confianza en Dios en una mezcla de dolor y esperanza. El sufrimiento es complejo,
las circunstancias mucho más. El hecho de que Job sufriera no significaba que no fuera hijo de Dios. Entre muchas otras razones, estaba siendo una especie de precursor del hombre que vendría a salvar a la humanidad. Una pieza más que preparaba el terreno para el fin más glorioso de la existencia humana. Job no había cedido ante la duda y la manipulación de sus amigos, pero aún no han respondido todos.